hoy les hablaremos sobre tres libros. Hicimos un top 3 sobre tres libros que los jóvenes deberían de leer. En el tercer lugar quedó el libro If I Stay, en español Si decido quedarme, que trata sobre un adolescente de 17 años que tiene que decidir entre la vida y la muerte. Según varias reseñas dicen que el libro pasa de una manera sencilla a algo fascinante. Sí, y deberías de leer este libro porque al momento de leerlo es una perspectiva diferente de la vida. Por ejemplo, se trata sobre una muchacha que después de un accidente se queda de carro, sus papás se mueren y su hermanita se muere y ella está en el hospital, pero ella está viendo todo y está entre si decide morirse o seguir viviendo, porque si sigue viviendo ella va a quedar huérfana, pero está un chico que a ella le gusta y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces te hace pensar mucho, te hace reflexionar mucho sobre lo que estás haciendo tú con tu vida y lo que debes hacer. En segundo lugar quedó Silence, Silencio, que es de la saga de Hush Hush. La saga de Hush Hush consta de 4 libros, pero leyendo nosotros los 4 libros, leyendo reseñas de otras personas, de otros lectores, descubrimos que el tercer libro es el mejor de todos. Este libro trata principalmente de... Pues la historia se basa en que es un ángel caído que se enamora de una humana, pero la humana es mitad ángel, mitad humana. Sí, después de que lees la historia y que te da el tercer libro te explica todo de una manera mejor, entiendes más las cosas y está más padre, te ayuda a volar a otro mundo sobrenatural y te gusta mucho, la verdad. Y por último tenemos en primer lugar los Juegos del Hambre. Pues ya la mayoría de la gente conoce los Juegos del Hambre porque aparte de ser un libro muy exitoso también lleva a ser películas muy exitosas. Falta nomás la última que salga. Este libro se trata principalmente pues de Katniss, que está tratando de sobrevivir en unos juegos. La gente lo recomienda mucho a muchos lectores, muchos amigos y los fanáticos son demasiados. Sí, y este libro lo debes leer porque la trama de la historia también te va a reflexionar mucho, porque ella es una persona pobre que hace todo lo que está haciendo por su distrito, por su familia, para poder acabar con la pobreza de su distrito, para poder hacer lo mejor para ellos, para ella, y sobre todo que nunca se da por vencida a pesar de todas las dificultades que llevan este juego. Este libro es muy futurista, entonces están hablando de un futuro que, o sea, no tiene que ser así nuestro futuro, pero así puede llegar a ser, nunca se sabe. Una reseña de Hush Hush, si no estoy regresando, es que es un libro que la lectora piensa que es un libro pues ficticio, pero te identificas, los jóvenes se identifican con este libro gracias a la historia de amor que llevan ellos, porque tienen muchas dificultades para sobrellevarlo, por lo mismo, porque son criaturas muy diferentes, por sus familias, por su alrededor. Porque te enseñan las cosas por cómo son, no por cómo tú quisieras que sea, sino que te hacen ver lo que es, aunque sea también basado en algo ficticio como Los Ángeles. Entonces estos 3 libros son muy buenos libros para los jóvenes, deberían de leerlos, a nosotros nos gustó mucho, en internet averiguamos sobre las personas, a todos les gustaron, se los recomendamos mucho, deberían de leerlos, están padrísimos, te identificas completamente con los 3 libros, porque son historias sobre jóvenes, sobre lo que nos pasa a nosotros a nuestra edad, aunque sean ficticias, pero la historia es sobre lo que nosotros pasamos a esta edad. Bueno, entonces muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, pues suscríbanse al canal y denle like si les gustó. Seguiremos haciendo muchos videoblogs de lo que ustedes nos pidan. Déjenme en los comentarios. Gracias.